Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Hoy estaremos acompañándoles Salih Hasiri, quien les habla, Neil Barrios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio, y también a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite. También, estimados oyentes, estamos en vivo a través del canal en YouTube del programa Descubriendo. Un saludo para todos los suscriptores, que ya suman 49,000 en este canal donde hemos venido colgando nuestras investigaciones. Sean todos bienvenidos. Recuerden que pueden participar en el programa a través del chat de la emisora rcpc.co, también a través del chat de la transmisión en YouTube, y también nos pueden escribir al WhatsApp 304-361-5881. En esta oportunidad seguiremos con la segunda parte de las revelaciones del libro secreto de Juan. Hace 8 días iniciamos este capítulo, estos temas, para encontrar y profundizar las temáticas y las revelaciones que otorga este libro apócrifo, que no fue vinculado de ninguna manera en el canon bíblico establecido en el 325. De allí que se hace necesario que este documento, con casi 2000 años de antigüedad, sea conocido por los oyentes y seguidores de este programa, Descubriendo. Saludamos a nuestro compañero Salih Hasiri. Bienvenido, Salih, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil, un saludo para ti y para todas las personas que se conectan por la página de la emisora, por el YouTube y por la aplicación RCPC Lite. Un saludo para todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de las revelaciones del libro secreto de Juan. Esperamos sus comentarios, sus aportes y bueno, esperemos que el programa sea de su agrado. Muy bien, ahí está entonces, estimados oyentes, todos dispuestos para compartir con ustedes esta temática en su segunda parte. Si no escucharon la primera, pueden descargarla de la zona de descargas de la emisora rcpc.co, o pueden ir a audios en la página descubriendo.com.co, o también pueden ir al YouTube y ahí está montada la primera parte de este especial. Hoy nos disponemos, como les dije, a tocar los capítulos del 5 al 10. Habíamos tocado en el programa anterior del 1 al 5. Entonces hoy seguiremos con esta parte de lo que sucedió después del Dios producido por sí mismo, el vástago de la creación, y cómo se propaga la creación en 4 estrellas. También tocaremos indiscutiblemente lo que pasó en el último reino de la cuarta humanidad. Y de ahí en adelante estaremos clarificando, a la manera de investigar nosotros aquí en el programa, muchas de las revelaciones que en este importante documento se tienen. Bueno, Salim, vamos a continuar entonces con el capítulo 5, ¿no? Habíamos dejado hasta allí. Sería importante retomar en este y comenzar a hacer pues los análisis y las reflexiones pertinentes. Sí, vamos a retomar desde el capítulo 5, como tú mencionaste, tocamos los capítulos anteriores del 1 al 4 y entramos en el 5. Recuerden los oyentes, los que escucharon esta primera parte, mencionamos a las 4 edades, 4 estrellas y las 4 humanidades que habitaron, ¿no? en los primeros tiempos de la creación. Entonces voy a proceder a leer el 5º capítulo y vamos desarrollando y haciendo las anotaciones. Recuerden que esperamos sus aportes y comentarios en los distintos chats. Bueno, el capítulo 5 del libro secreto de Juan comienza así. Ahora la luz, Cristo. Perdón, vamos a hacer también la recomendación de que los oyentes que no lo tengan pueden entrar a la página de la emisora. Sí, descargar el libro. Descarguen el libro, rcpc.co, los que están allí en su computador, en su celular, y entran a biblioteca.
Y allí en biblioteca bajan y encuentran el libro secreto de Juan, lo pueden descargar y pueden estudiarlo junto con nosotros en la emisión en vivo. Ahora sí sale. Listo. Ahora de la luz, Cristo, y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Recuerden que algunos términos como Cristo, Dios producido por sí mismos, estos puntos los tocamos en el programa anterior, así que indispensable escuchar esa primera parte. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. Es decir, que había 3 seres y 4 poderes con el Cristo en el momento que las estrellas se pusieron ante él. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí. Gracia, verdad y forma. 3 reinos, estimados oyentes, de la estrella Armosel. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí. Pensamiento posterior, percepción y memoria. Son los 3 reinos de la segunda estrella Oroyel. La tercera estrella es Dabeitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella Elelet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Bueno, aquí acabo de mencionar, donde habíamos quedado ya en el programa anterior, las 4 estrellas principales, que son Armosel, Oroyel, Davitai y la cuarta, que es Elelet. Cada una de ellas tiene 3 reinos. Entonces, digamos que en total son 12 reinos. Lo curioso de este relato inicial es que en el momento que se van colocando las estrellas delante del Cristo, Dios producido por sí mismo, las va nombrando, se van nombrando, a excepción de la cuarta, que no es nombrada, sino instalada. Y esto anótenlo allí porque va a ser importante en el momento que entendamos o que empecemos a desarrollar lo que ocurrió en ese tercer reino de esa cuarta estrella, que no fue instalada, no fue nombrada, sino instalada. Bien, recuerden, quisiera también hacer un aporte, Salim, en cuanto a este documento escrito se dice escrito por Juan. Recordemos que es el libro secreto de Juan, un documento que surge de una revelación que le entrega el Salvador a el discípulo amado, a Juan. Pero los estudiosos dicen que estos documentos o este documento no correspondería a Juan por la forma de escritura, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, al Evangelio de Juan y muy distinto también al Apocalipsis, que se dice que fue escrito por Juan. A lo que tenemos que decir y entenderlo de una manera muy sencilla. Recordemos cómo es que se le dice al Evangelio de Juan. Se le dice Evangelio según San Juan o Sí. según Juan. ¿Qué significa esto? Que no es Juan el que escribe los documentos. Eso es importante decirlo. No es una persona que se siente a escribirlo. Es las enseñanzas otorgadas por esta persona y que en oído de varios se agrupan en un evangelio o en un documento como el Apocalipsis o lo que estamos tocando hoy aquí en el libro secreto de Juan. No se puede pensar o creer que sean textos escritos por puño y letra de Juan el Evangelista. Hasta seguramente, quién sabe si Juan el Evangelista sabía escribir. Recuerden que la virtud de la escritura en los tiempos de Jesús no era propia de todos, ¿no? Habían unos personajes dedicados a escribir, los famosos escribas. Mira que hay una película reciente que de alguna forma grafica cómo se pudieron haber escrito los evangelios y los documentos en aquella época. La película se llama Pablo de Tarso, apóstol de Cristo. Una película reciente. Y esa película narra pues el momento, los últimos días de la vida de Pablo encerrado en una cárcel y cómo pues lo va a visitar Lucas. Y digamos que el libro de Hechos, el último libro, el quinto. Ese fue escrito por Lucas. Ese fue escrito por Lucas, pero se muestra de qué forma fue escrito.
cómo Pablo le fue dictando algunas cosas, cómo fue él averiguando otras cosas por allí y lo fue escribiendo en unas papiros, en unas hojas con tinta y bueno, es bastante gráfica, así que sirve para entender un poco el contexto. De allí aquella que se época. le llama, se le dice a Lucas el patrono de los periodistas, porque la función o la tarea que hizo Lucas en ese momento fue un trabajo periodístico. Sí. De lo entrevistó, Sí. recoger información de Pablo y de otras fuentes para conformar el documento llamado Hechos de los Apóstoles. Sí, así es. De Lucas, que también es uno de los evangelios. Sí, bueno, sigo aquí con el capítulo 5, estamos en el capítulo 5. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago Cristo producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. De nuevo, el conocimiento, Bien, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a hacer una reflexión del capítulo 5.1 y lo siguiente con relación a las estrellas, para graficar a los oyentes que se encuentran conectados, viendo y escuchando este programa y podamos profundizar. Cuando se habla de estrellas, que son 4, Armosel, Oroyel, Davitai, Elelet, el libro está haciendo referencia a humanidades, y estas humanidades son anteriores a la nuestra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, humanidades anteriores a la nuestra. En el programa anterior decíamos que este concepto o la visión que tenemos de humanidad, nosotros los humanos, es muy distinto al concepto universal de humanidad, siendo un modelo único, ¿verdad? Sin embargo, se manifiesta en diferentes formas o dimensiones. Sí. Ahora, dentro de cada una de estas humanidades existen reinos, y estos reinos, por ejemplo, el de Armosel dice gracia, verdad y forma. Gracia, verdad y forma. El de Oroyel dice pensamiento posterior, percepción y memoria. El tercero, o los 3 reinos del tercero, son comprensión, amor e idea. Y el de Elelet son perfección, paz y Sofía. Y Sofía traduce también sabiduría, ¿no? Sí. Sabiduría posterior. Ahora bien, cuando hablamos de estos reinos, estaríamos hablando, lo entendería yo, Salim, no sé qué opinarías tú, de cualidades, de virtudes sí, que surgen de la forma. Es decir, estas cualidades tuvieron principio, tuvieron forma, voy a utilizar este término, desde el principio en estas humanidades. Son, en total, vendrían siendo 4 estrellas o humanidades, y 3 en cada una, 12 reinos eternos. Sí, digamos que agregando lo que estás diciendo, cuando el libro secreto de Juan habla de las primeras 4 estrellas, son Oroyel, Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Estamos hablando de que en esos lugares, porque voy a mencionarlo así, no son 4 estrellas o lugares, como para entenderlo, no hacernos una imagen donde habitaron humanidades. Entonces, dentro de esos lugares o tiempos, épocas de la creación, en esos reinos, digamos, eran extensiones de esas humanidades que tenían unas virtudes. Entonces, por ejemplo, en la primera humanidad de oro, que los reinos son gracia, verdad y forma. Entonces, entendiendo la cualidad de la palabra, la gracia, la verdad y la forma, era la condición que ese reino y esa humanidad en ese tiempo tenía. Exacto. Luego cuando llega la... O posee, porque sí, son humanidades existentes. Sí, no es que existieron en un tiempo y ya dejaron de ser, no, son reinos que se mantienen. Sí, esto lo que nos enseña es que hay humanidades que conforman el vastísimo universo antes de nosotros, porque cuando estamos hablando de estas estrellas, estamos hablando de la historia antes de nosotros, porque más adelante el libro ya habla de nosotros, ¿verdad? Del origen del hombre humano, nosotros acá en esta dimensión. Pero también, Salim, cabe destacar cuando se habla de la tercera estrella. Dice, la tercera estrella es Davitai. Y quiero hacer mención de esto porque se habla en la Biblia, en el documento bíblico, se habla de la estrella de David, ¿verdad? De la estrella de David. Y se hace relación de Jesús con la estrella de David, o con el rey David.
Sin embargo, lo que debemos entender, teniendo en cuenta ya, teniendo claridad en los investigadores descubriendo que el falso Dios de Israel también estaban junto con él, Abraham, Isaac, Jacob, más adelante, recuerden Moisés, y así hasta llegar a Salomón y a David. Entonces, no podemos relacionar a David, el rey David, siendo parte de la tradición judía, de la ley mosaica, con el mensaje de Jesús o el propio Jesús. Son antagonistas, digamos, cada uno está en lugares diferentes. Pero entonces, ¿a qué se debe referir realmente en el documento bíblico cuando se hace referencia a que Jesús viene de David? Bien, aquí entonces podría haber una respuesta. De los reinos eternos, y uno de ellos tiene el nombre de Davitai, que no tiene nada que ver con el rey David. Sí, porque se relaciona a Jesús con David, metiéndolo ahí dentro de que era la ascendencia de Jesús. David fue ascendencia de Jesús. Entonces, de ese linaje desciende Jesús, el que conocimos aquí como Jesús, por lo tanto tiene relación con los judíos. Pero aquí nos da a entender que la verdadera ascendencia o el verdadero linaje del vástago, del Cristo, encarnado en el planeta como Jesús, es estelar. Es de los reinos anteriores a todo el caos, es de los reinos anteriores al planeta, a esta humanidad. Es un linaje luz y ahí es donde se relaciona con Davitai. Además porque digamos que la tercera estrella, Davitai, que es obviamente la estrella inmediatamente anterior a donde ocurrió el caos, que fue en el tiempo de Lelet, quiere decir que toda la ayuda, vamos a llamarlo así, la ayuda de la luz de esos reinos eternos para poder llegar a donde se generó el caos, evidentemente tienen que provenir de Davitai. De Davitai pasan al cuarto reino o al tercer reino de la estrella de Lelé, que fue donde se generó todo el caos, que ahora vamos a profundizar. Ok, entonces ya clarificado o haciendo nuestro aporte en estos versículos del capítulo 5, sigamos cuando dice, estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago, Cristo, producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Está siempre sujeto en estas estrellas o humanidades la voluntad sujeta al Espíritu, ¿no? Sí. Esa condición que se relata aquí es muy importante que la tengamos en cuenta para después entender qué pasó en el último reino de la cuarta estrella, llamado Sofía. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. También recordemos que en el programa anterior entendimos que el Espíritu Santo corresponde en esas primeras fuerzas o humanidad a Bárbelo, ella, el útero, la ley. De nuevo, estimados oyentes, sigue diciendo el documento, ustedes pueden tener allí, de nuevo, del conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, el vástago, vinieron al hombre, el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El Espíritu Virgen dio nombre al humano perfecto llamado Pijeradam y nombró a Pijeradam para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella Hermosel. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pijeradamas, como también se le dice acá, un poder de... Bueno, fíjate, hay varias cosas ahí interesantes. Sí, que hay que entender varias cosas. Bueno, lo primero que me llama la atención es que está hablando de una vez establecidos los reinos, la primera creación o el primer humano, el primer humano perfecto que llama aquí Pijeradam, fue una creación sujeta, como dice acá, o de voluntad del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo. Es decir, que fue una creación sujeta a las leyes originales. Y ese Pijeradán, ese primer humano perfecto, el lugar donde habitaría sería en la primera estrella Armosel. Por eso mencionaba anteriormente que estas estrellas podríamos llamarlo como los espacios donde esas humanidades se desarrollaron. Claro. Eso es importante y era lo que me llamaba la atención. Cuando hablamos de Armosel, estamos hablando del espacio donde se ubica o se ubicaría el humano perfecto, que es el Pijeradam. Sí. Bien, entonces estamos hablando de tiempos y espacios en la primera estrella, en estos lugares,
comenzó la creación del humano perfecto llamado Pijeradán. Así es. El Pijeradán entonces habitó en el primer reino eterno, Claro, en la primera Armosel. estrella llamada Armosel. Claro, en esa primera edad dorada, ¿no? Como también más adelante El libro profundizaremos, sí. Bueno, sigue diciendo aquí, los poderes están también allí. El invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable. Pijeradán glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo, todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré y el producido por sí mismo y a los reinos eternos y a los tres, Padre, Madre y Vástago y poder perfecto. Bien, entonces, ratifico, en el tiempo del Pijeradán, en el tiempo y espacio del Pijeradán, que es la primera humanidad, Armosel, la historia de nosotros aún no estaba contada. No, ahí todavía no existía el planeta Tierra ni esta humanidad. Dice, Pijeradán nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno junto con la segunda estrella, Oroyel. Entonces, aquí empieza a llamar la atención esto, porque digamos que Pijeradán, como dice aquí, se desprende del Cristo, del Dios producido Del por sí vástago, mismo. sí. Quien lo crea es el vástago sujeto a las leyes originales. Y esa misma... Y habita en los reinos. habita en el de primer Armosel. reino, Armosel. Entonces, esa misma condición creadora le es dada a Pijeradán. Por eso dice más arribita que le dio un poder de mente inconquistable, Sí. que es el mismo poder de mente que se le dio al vástago para crear. Entonces dice, del conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. Claro. Es decir, que la condición del Pijeradán justamente es la misma de los reinos eternos. La misma de los reinos, sí. Y que en función, pues, da a creación su hijo, que en este caso se llama Set. Entonces, Pijeradán nombra un hijo como humanidad sujeta a esas leyes originales, tiene la condición y la potestad de crea este hijo, y el hijo de Pijeradán ya habitaría en otro tiempo y lugar que es llamada la segunda estrella, Oroyel. El espacio, digamos el espacio, podríamos decir de los mundos. Sí, los mundos y universos, ¿no? Donde esa descendencia de Pijeradán llamada Set, que hay una referencia en el documento bíblico, de ese famoso tercer hijo, ¿no? Claro que ya en el Génesis que nos cuenta, la forma en que nos cuenta el Génesis ya no es teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. No, es distinta. Es distinta, es distinta, sí. Entonces tenemos que cuando hablamos de un Pijeradán en el primer reino eterno de Armosel, no estamos hablando de uno solo, estamos hablando de una humanidad. Una humanidad. Sí, una humanidad. Y cuando hablamos de Set, no estamos hablando de uno, estamos hablando de los hijos de la esa humanidad. Exacto. Entonces, habitó en la segunda estrella Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set con la tercera estrella Dabeitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Es decir, que Set, una vez es creado por Pijeradán, habita en su lugar que le correspondió a Oroyel, pero se expande, por supuesto. Entonces, la expansión o la descendencia de esa humanidad llamada Set habitaría en la tercera estrella, en ese espacio-tiempo, la estrella Dabeitai, donde estarían las almas de los santos destinadas allí. Entonces, hasta ahí, pues todo perfecto, no ha habido ningún problema, ¿no? Hasta ese tiempo en la creación. Ahora, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido entre la creación de la primera humanidad, del primer hombre Pijeradán, hasta la este familia tercer reino, que es la familia de Set? Muchísimas edades y tiempos. Incontables. Incontables, un tiempo que no tendríamos calendario nuestro para contar todo ese tiempo. Estamos hablando de eternidades, ¿no? Sí. De eternidades donde se desarrolló conforme a los principios de ley, del verbo, de la verdad, estas humanidades. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella, el Elet, y son criaturas que glorifican el espíritu invisible. Mira que aquí ya empieza a cambiar un poco la condición. Cuando hablamos del cuarto reino eterno, allí estaban destinadas en ese lugar las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. O sea que ya ahí había vamos a llamarlo así, un primer conato de
digamos que de unas humanidades que tenían una condición y era que ignoraban su plenitud divina. O sea, había un proceso de ignorancia. De allí. ignorancia de la plenitud divina ya en el reino eterno, en el cuarto reino eterno, que vendría siendo la descendencia del tercero, que es la familia de Set. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando. Es decir, una de las condiciones de este cuarto reino fue la ignorancia de la plenitud divina. Cuando hablamos de la plenitud divina, del conocimiento pleno de los reinos anteriores. Claro. Entonces dice que no se siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella, el Elet, y son criaturas. Mira el término que utiliza aquí, ¿no? Criaturas que glorifican al espíritu invisible. Entonces ya aquí empieza como a suceder algo que ahora el libro secreto de Juan nos lo va a ir desarrollando. Pero aquí quiero rescatar lo que le mencionaba o lo que el libro secreto de Juan relata cuando las estrellas empiezan a ser nombradas. Las tres primeras son nombradas y la cuarta es instalada. Ahí cambia el término y eso tiene que ver con lo que relata aquí. ¿Por qué es instalado? Porque es el lugar, estimados oyentes, donde iban a ser apartadas o dirigidas las almas que ignoraban la plenitud divina. Entonces, eso es importante porque eso nos da a entender lo que ocurre después en ese cuarto reino o en esa cuarta estrella en su tercer reino. Claro, y también importante entender la condición de este cuarto reino cuando dice que ignoraba la plenitud, porque ya cuando entramos al capítulo 6, se nos habla del tercer reino de esta cuarta, ¿no? De esta cuarta estrella. Cuando nos dice, ahora, Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior, ya estamos hablando del tercer reino de la cuarta estrella. Recuerden que cada estrella tiene 3 reinos. Bueno, el último reino, que se llama Sofía, en la cuarta estrella, dice así, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior. Y aquí no hay pensamiento anterior. Que había en los reinos anteriores. Sí. Y aquí aparece el pensamiento posterior y que representa un reino eterno, el tercero de la cuarta estrella, concibió un pensamiento. Recuerden que todas estas humanidades heredaron la mente del Cristo. Sí. Y en la mente la posibilidad de gestar y crear a través del pensamiento. Concibió un pensamiento, tuvo esta idea, ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior, que lo contenía también. Claro, por ser heredera, ¿no? Sí, claro. De humanidades de la luz, ella misma, perdón, y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma, sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación. Sin su amante y sin su consideración, su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella. Cuando estábamos hablando de ella, estamos hablando de Sofía, sí, Sofía, el tercer reino de la cuarta estrella, el Elet. Y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Así que no podemos ver a ella como, primero, una mujer, una sola persona, ¿no? Estamos hablando de una humanidad, ¿verdad? Que tenía una condición en ese reino, y es que ignoraba la plenitud divina. Sigue diciendo, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu. Ese es el amante, ¿no? Sí. El que tiene que unirse en el momento de la concepción de un pensamiento para que contenga la perfección. Como lo tenía en los reinos anteriores que hemos estado leyendo cuando decía que y el espíritu dio aprobación y por la voluntad del producido por sí mismo. Es decir, que se respetaban esas leyes en las creaciones anteriores. En Sofía ya no fue así. Claro, entonces dice, vuelvo y repito, ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago. Bueno, como el principio original, ¿no? Ella, al ser heredera de principios originales, después de tener una idea, un pensamiento, este pensamiento, dice el libro, no fue vano. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, de esta humanidad, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto, es decir, que carecía de perfección, que venía sujeta desde el espíritu invisible, desde Bárbelo. Claro.
y distinto en apariencia de ella, de Sofía, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. Este es Bárbelo. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Y aquí aparece el nombre entonces de lo imperfecto que surgió de esta humanidad que quiso crear sin el permiso o consentimiento del Espíritu. Claro. Porque el Espíritu no había dado su aprobación. Sin su amante y su consideración, entonces lo que apareció ya no tenía la misma forma de ella, no tenía la misma constitución absoluta y completa de Sofía, y surgió algo imperfecto, Yaldabaoth. Sí, entonces ahí empezamos a entender muchas cosas. Primero que, como decíamos, desde la humanidad de Pijeradán, que se le da mente inconquistable para crear, evidentemente la naturaleza de las creaciones, de las humanidades en este caso, es la posibilidad de expandirse. Es un don, una condición virtud natural, sí, de todas las criaturas en el universo. De que se origina desde el principio original. Desde el principio original, exactamente. Desde que hablábamos en el primer capítulo, cuando esas dos fuerzas primigenias del Padre y Bárbelo se unen para dar a luz al vástago. Ese mismo principio se replica en todas las escalas. Entonces, en la primera humanidad se dio, quisieron expandirse y tuvieron un hijo, fue Set. Set, como humanidad, quiso expandirse. Pero acompañado con todas las claro, acompañado de esas leyes originarias, de ese espíritu que daba la aprobación, y por supuesto el resultado era pues un hijo conforme a su deseo. Set se expandió, tuvo la familia de Set, las almas de los santos, y por supuesto esa humanidad se siguió expandiendo de la tercera hasta la cuarta. Pero ¿qué pasó en la cuarta estrella que fue instalada? Ya ahí empezaron a habitar unas humanidades que comenzaron a ignorar la plenitud divina. Pero por ser humanidades descendientes de la luz, con sus tres reinos, por supuesto el mismo deseo de crear, de expandirse, lo tuvieron, claro, por supuesto. Pero lo poseen. Pero por esa ignorancia quisieron crear sin el permiso de las leyes originales que crearon todo lo anterior, y decidieron tener ese pensamiento y esa idea ella misma, como dice ahí. Claro. Decir, voy a crear, voy a ponerlo en términos así, pues, como lo pensaríamos algunos de nosotros, bueno, voy a hacerlo como yo creería que se debería hacer. Sin considerar que hay unas normas, y ahí fue donde se equivocó. Y por supuesto, como es ley, esa humanidad se reprodujo imperfectamente. Porque cuando tú, bueno, ahora leías el término del vástago de nombre Yaldabaoth, no podemos verlo solamente como un monstruo o una personalidad. No, ahí estamos hablando de algo más complejo que se desprendió de la desviación de esa humanidad. Claro, por supuesto. Y hay algo importante después que Sofía ve lo que había creado y que era de una forma diferente a ella. ¿Qué hizo? Bueno, entonces lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, es decir, del reino de Elelet, para que ninguno de los inmortales lo viera, es decir, de los reinos anteriores, pues como ya había explicado Salim, lo había producido en ignorancia, ¿no? Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube. Entonces Yaldabaoth allí se sintió solo y único. Y único. No conoció Yaldabaoth esta creación, o mejor, aborto de Sofía, por ser imperfecto, por no contener las leyes del espíritu, se creyó Dios, se creyó solo y único, ¿verdad? Y aquí es donde entra el capítulo 7.1 que nos dice, Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Recuerden que su madre es la humanidad de Sofía. Luego él la dejó y se alejó a los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe.
se aparejó con la estupidez. Entonces ya aquí aparecen términos completamente nuevos dentro del concierto de la creación, ¿no? Bueno, y aquí sería del caos o del aborto hacia adelante, que es lo que Yaldabaoth comienza a hacer una vez él se cree Dios en ese momento. Como dice ahí, él decidió crear para sí mismo reinos al verse solo. Claro. Y empieza a, digamos que a tergiversar no, la palabra no sería transformar, más bien torcer las leyes originales, porque dice que aquí él se apareja con la estupidez, es decir, necesita una fuerza, entre comillas, fuerza complementaria para poder reproducirse. Claro, Exacto. complemente En porque este es caso, un principio también. Exacto, en este caso es la estupidez que hay en él. Sí, la estupidez que hay en él. Y produjo sus propias autoridades. Comenzó a crear sus propias autoridades. El nombre de la primera es Atot, a quienes generaciones de humanos llaman, bueno, no dice el nombre. La segunda es Harmas, que es el ojo celoso. La tercera, Khalil la Ombri. La cuarta, Yabel. La quinta, Adonaios, o a quien también se llama Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol. La séptima es Abel. La octava es Avicene. La novena es Yobel. La décima es Armaupiael. Y la undécima es Mecair Adonein. La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Entonces aquí estamos hablando de las, entre comillas, creaciones que se desprendieron del primer gobernante, Yaldabaoth, después de alejarse de los reinos de su madre. Sí, porque aquí vemos, entonces empieza a haber una copia de los reinos eternos, porque los reinos eternos son 12, y aquí Yaldabaoth empieza a crear de él estas autoridades, que son 12 también. 12 autoridades de alguna forma para copiar o malversar el modelo o el arquetipo original. Entonces, esto es el capítulo 7. Dice que también Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos, y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno, que 5 y 7 darían 12, por supuesto. Compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorante. Entonces aquí hay algo importante. Cuando el libro secreto de Juan dice que él tomó parte del poder de luz de su madre, aquí lo que nos está dando a entender es que Yaldabaoth, por ser creación o más bien aborto de un reino, de una de las humanidades, que en principio pues era la luz en ese momento, obviamente hereda, por ley de causa y efecto, hereda condiciones que el reino o la humanidad de Sofía tenía. Y con esas condiciones que él heredó o robó de su madre, por supuesto podía seguir expandiendo todo el vaho que el libro secreto de Juan narra aquí. Ok, excelente. Entonces, bueno, no excelente lo que hizo, ¿no? No, el tema. Lo que estamos tocando, lo que estamos tratando. Entonces, comprendemos, amigos oyentes, que vamos a hablar de tiempo porque nosotros tenemos que hacernos ideas para poder comprender ciertas cosas, ¿no? Si hablamos del tiempo desde el principio original, cuando hablamos del espíritu invisible, cuando hablamos de Bárbelo y cuando hablamos del vástago, hasta este momento Yaldabaoth, estamos hablando de, bueno, como les decía, eternidades, ¿no? Eternidades, todos los tiempos y momentos que tuvieron que pasar desde Armosel, la instalación del Pijeradán, la descendencia del Pijeradán en Set, su hijo, que es otra humanidad, y todo ese tiempo y ese desarrollo y esa expansión hasta surgir la familia de Set, que se colocó en el tercer reino de Davitai, y todo esto hasta que aparecieron las almas que ignoraban la plenitud divina, ¿no? Sí. Y allí en todo eso también otro tiempo que no podríamos nosotros aquí cuantificar. Luego, en una humanidad llamada Sofía, se presentó lo que hay que llamarlo por su nombre, el caos. Ahí empezó el caos, que es el efecto de tratar de gestar o de crear sin el permiso del espíritu. Cuando hablamos del espíritu, el espíritu está contenido por leyes equilibrantes, leyes de luz. Que leyes, son descritas en el libro anterior. Sí, claro. Y cuando esto se produjo bajo esta condición de imperfección, ¡pum!, ahí apareció el caos. Y ese caos dio por nacimiento o por aborto Yaldabaoth, que tampoco lo podemos ver simplemente como alguien, como uno, ¿verdad? Como una persona, ¿no? Yaldabaoth estaría representando una humanidad desviada.
Sí, porque el aborto tampoco podemos pensar que se dio de un día para otro. Ujú. No, eso fue, estimados oyentes, un proceso degenerativo de una humanidad, en este caso la humanidad de Sofía, que esa idea que tuvo, esa idea sin contemplar las leyes del espíritu, en algún momento se les ocurrió y empezaron a obrar de acuerdo a esa idea que tuvieron, y por supuesto esto empezó a replicarse por esa humanidad durante tiempos, y el resultado de violentar las leyes originales durante esos tiempos dio como aborto ese espíritu infernal. Ese Entonces, espíritu tampoco despreciable. fue de un De día un día para para otro. otro. Y como tú decías, no podemos decir que es una persona, no, es una humanidad completa, abortó de sus entrañas ese espíritu de Bien, tinieblas. yo quisiera pues también hacer un aporte en relación a todo esto que parece pues en momentos complejos, ¿no? Y yo me imaginaba en el momento en que Jesús o el Salvador, esta triple fuerza que se le presentó a, a Juan, luego de estar ahí en el templo haciendo preguntas, ¿cómo podría explicarle el Salvador a Juan, un hombre de aquel entonces, todo esto que estamos hablando? Si nosotros hoy, con 2000 años después, todavía nos cuesta. Imagínense lo que le pudo haber costado a Juan entender ese relato. Si es que lo habrá entendido, Si porque es no que lo habrá sabemos. De entendido. pronto lo escribió o lo dictó, o sea, se lo dictaron, lo mandó a escribir porque ellos tenían escribas también Claro. y Ahora, quedó así. evidentemente lo que estamos viendo aquí es una forma sencilla del Salvador en definir reinos que si se hubiese puesto a contarlo como es, seguramente ninguno de nosotros entendiera. Pero es una especie, estimados oyentes, de símbolos enmarcando o de símbolos narrados en una historia, en un contexto histórico, para que nosotros nos hagamos una idea, ¿sí? Nos hagamos una idea de los reinos antes de nuestra existencia. No solamente eso, sino para entender qué fue lo que pasó en un punto de la creación donde surgió un programa contrario a los principios de lo perfecto, que fue nombrado Yaldabaoth. De allí vamos, de alguna forma inicial, porque yo siento que esto es inicial, vamos descubriendo cosas muy interesantes que nos pueden dar explicación, si bien no en un 100% a todas nuestras preguntas, pero sí nos ubica mucho más de lo que antes estábamos, ¿verdad? Sí. Mira, aquí hay dos preguntas en el YouTube que van al lugar a lo que estamos tocando. Primero, Alessandra Aracri. Ahorita le damos más entrada a los oyentes para saludar. Ella nos dice: hola Neil, hola Salim. Creo que el término es eones en vez de eternidades, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, pero eones funciona desde Yaldabaoth para sí, acá. de Yaldabaoth hacia adelante. Eones es el término que se utiliza para nombrar los tiempos sin creación O en inconsciencia. o en inconsciencia. Exacto. Un tiempo determinado, muchísimo tiempo. Un eón es un tiempo bastante importante también, que se determina el tiempo que se da sin conciencia de una humanidad. Los eones incontables sin conciencia, Sin podríamos decir. conciencia, exacto. Y ya las eternidades sí son ya para más de los reinos eternos, ¿no? Los principios originales. Por acá César Omar Báez nos escribe: ¿qué es lo que generó que una humanidad ignore la plenitud divina? ¿Acaso no venían de humanidades perfectas? Bueno, es una pregunta muy, muy recurrente cuando uno lee el libro secreto de Juan. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó si todo era perfecto? Bueno, el libro secreto de Juan, como tú decías, no nos entrega las respuestas 100%, porque es un relato que no tiene detalles, no tiene la profundidad. Sin embargo, hay cosas que nos pueden dar a entender cómo posiblemente ocurrió. Cuando hablamos que las humanidades comenzaron a expandirse, iban siendo ubicadas de acuerdo al tiempo y al espacio de la creación y la condición espiritual que tenían. El libro nos relata que en la cuarta estrella que fue instalada iban a parar unas almas que ignoraban la plenitud. Yo interpreto que en ese tiempo y desarrollo y expansión de las humanidades, hubo humanidades que en su libre desarrollo, en su albedrío, porque aquí hay que mencionar la ley del albedrío, En todas las en humanidades. todas las humanidades, el albedrío es la ley. Como lo tenemos nosotros aún Exacto. en una humanidad que es posterior a estos reinos. Exactamente. Ese albedrío le permite a todas las creaciones tomar las decisiones que mejor le favorezcan en su proceso de avance y ascenso. Entonces, hubo humanidades que
en ese proceso de desarrollo comenzaron a ignorar esa plenitud divina, comenzaron a mirar Ahora, otras cosas. Que haya un pensamiento, cuando nos preguntamos esto que nos dice nuestro oyente, bueno, está a través del YouTube, ¿no? Del YouTube, sí. Nuestro televidente, pues entendamos que pues yo no lo consideré un pensamiento de maldad, fue un pensamiento inocente, ignorante, Exacto. que produjo un error. Exacto. Y bueno, y en la creación, para que lo tengamos en cuenta, no porque seamos inocentes o ignorantes de una situación violando la ley, entonces no van a ocurrir consecuencias contrarias. Sí, claro. Sí ocurren. Las violaciones de los principios originales, como dice allí, no tener presente las leyes del espíritu para gestar una próxima creación, entonces se produce la consecuencia de la violación a esa ley. Muy importante para tenerlo en cuenta ahora. Si nosotros nos damos cuenta, lo que ocurrió en Sofía, para entenderlo mejor, es lo que está pasando en nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces surgen pensamientos en nosotros, siendo hombres provenientes de la luz, nuestro principio. Bueno, después comprenderemos otras manipulaciones allí, pero tenemos pensamientos y esos pensamientos no los sujetamos a las leyes de la verdad, de la justicia. Y a pesar de que el pensamiento no contiene esas virtudes, no es vano. Sí. Y termina produciendo gran dolor. Y fíjate que ocurre algo muy interesante que pasó en Sofía, mucho antes que nosotros, y es que cuando Sofía ve su creación diferente a ella en su forma, entonces su reacción es esconderlo. Claro, digo, uy, esto no era lo que yo pensaba. Sí, lo escondió para que no fuese visto. Sí. Y es muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros. Cuando cometemos un error, que es la violación de un principio de ley, prácticamente intentamos ocultarlo, ¿sí? Pero dice el mismo libro secreto de Juan que no lo pudo hacer ante el Santo Espíritu, que es la madre de todos los vivientes. No lo podría esconder nunca. Claro. Igual acá, lo que nosotros hagamos, todo queda grabado. Todo queda grabado en nuestro espíritu. O sea, no hay nada que podamos ocultar. Queda grabado como memoria en nuestro espíritu. Y eso es lo que quiere decir el libro secreto de Juan, pero en una dimensión anterior a la nuestra. Para que también hagamos el ejercicio de que esto que ocurre tanto en los principios antes del caos se replica en nosotros. Sí. Pero bueno, después del caos también muchas de esas formas, esas condiciones se replican en nosotros. Sí, sí, porque somos una humanidad descendiente de los reinos eternos, por supuesto, pero con la condición de el barro que el caos posterior también nos engendró. Bien, también decir que si preguntamos en este momento que estamos hablando de Yaldabaoth, si ya nosotros existíamos aquí en el planeta Tierra, aún no. No, aún no. Aún no. Entonces, el mismo libro secreto de Juan, más adelante, en capítulos más adelante, nos va a decir cuándo aparecimos nosotros. Y esto sí es una revelación potentísima, ¿no? Impresionante. Claro. Y cuando aparecimos desde el punto de vista de humanidad, pero no solamente planeta Tierra, ¿no? No, sino los humanos. Los humanos. Nosotros, exacto, los humanos. Que porque no solamente se ubican en el planeta Tierra. Exactamente, porque esa es la creencia, ¿no? Que se tiene. Bueno, por acá también nos dicen, he leído el libro apócrifo Cátaro de Pseudo Juan. Sería el complemento perfecto de este libro y el de Pistis Sofía. Gracias. Ahí nos recomienda 2 libros. Bueno, yo he leído el de Pistis Sofía, el otro tengo que buscarlo y leerlo. Enseñanzas que utilizan mucho en la gnosis. Sí, hay algunas cosas que ayudan a comprender, es cierto, un poco más lo que ocurrió en Sofía. Bueno, sigo acá con el libro secreto de Juan. Digo acá, lo voy a tomar para que tú tomes lo que sigue. Sí, Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno para cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos, y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno. Compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de luz que había tomado de su madre, Sofía, pues es un ser de tinieblas ignorante. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Aquí nos dice entonces que este gobernante penumbroso, ya sabemos que es la penumbra, cuando se mezcla la luz con las tinieblas, este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Shaklas y el tercero es Samael o Samuel o Samael, ¿no? Es la misma raíz. Y nótese entonces que es una copia de los reinos anteriores. Recuerden que
Yaldabaoth había heredado de su madre Sofía el poder de la luz y en ella principios originales. Así que él creó, o mejor, abortó 12 leyes penumbra, que fueron las que leí ahorita. Y además de eso, tiene 3 nombres o apariencia, muy parecido a lo que en el principio original hablamos, ¿no? Las Del 3 padre, fuerzas. de Bárbelo y del vástago. De alguna forma copiando Yaldabaoth, Chaklas y Samael. Sí, es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Bueno, aquí es curioso porque esa misma expresión que el libro secreto de Juan narra, que en su momento exclamó Yaldabaoth, es la misma expresión que Yahvé en el Antiguo Testamento hace, ¿no? Sí, exactamente igual. Yo soy Exactamente Dios igual. y no hay otro Dios aparte de mí. Así es. Es una expresión original de Yaldabaoth relatada después de que es expulsado de los, bueno, expulsado, o mejor, apartado de los reinos eternos, de los reinos de donde había surgido su madre Sofía. Así es. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes. Los poderes, a su vez, crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. Estos son los nombres de los, de lo- de las, De los de los potentados. potentados y sus correspondientes apariencias. El primero es Atot, tiene la cara de una oveja. El segundo es Eloaios y tiene la cara de una mula. El tercero es Astafaios y tiene la cara de una hiena. El cuarto es Yao y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas. El quinto es Sabaoth y tiene la cara de un dragón. El sexto es Adonín y tiene la cara de un mono. El séptimo es Sabataios y tiene una cara de fuego llameante. Esto explica los 7 días de la semana. Como arriba también los 365 demonios, son los 365 días del del año. año. Así Entonces, es. 365 ángeles demonios Sí. que surgieron de Yaldabaoth. Es importante entender que cuando Yaldabaoth comienza su bueno, expansión, ¿no? En su estupidez, cuando Sí. se apareja con la estupidez, él no comparte con estas autoridades El poder de el luz, poder de que luz robó de su madre. sí. Sí, porque él había heredado de su madre esa luz. Esta luz no la compartió entonces con estas entidades y estas entidades, al no tener luz, se convierten en tinieblas, oscuridad. Oscuridad total, Ahí donde sí. aparece la oscuridad como símbolo para definir que son seres que carecían de las leyes o principios originales. Primero fueron 12, después crea para él mismo, de esas 12 las comprime y crea 7 o aborta 7. Aquí no vamos a hablar de creación para Y entender luego estas 7 abortan 365 demonios. 365 demonios. Entonces, allí es donde nos damos cuenta, esos 365 días que en la Iglesia Católica, estimados oyentes, se adora cada día un santo. 365 santos, o mejor, no son los 365 demonios después de Yaldabaoth, disfrazados de santos allí en la Iglesia Católica. Y esto explica también los 7 días de la semana. Yaldabaoth tenía muchas caras, además de todas estas, por lo que podía mostrar la cara que quisiese cuando estaba entre los ángeles. Compartía su fuego con ellos y señoreaba sobre ellos debido al poder glorioso que tenía la luz de su madre. Por eso se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. Unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló, se hizo, nombró a cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. También otro punto aquí que quisiera resaltar, Salim, a los oyentes, es el momento en que Yaldabaoth se aleja de los reinos y se siente como Dios, Sí. como Dios. Él no conoció al Eterno. No. No conoció el reino eterno. Entonces, si hablamos de que de aquí en adelante aparece las formas de las tinieblas y la oscuridad y aparece lo que entenderíamos como Lucifer también más adelante, entonces se tumbaría esta idea que nos enseñó la Iglesia Católica, que Lucifer fue un ángel que estuvo al lado Al lado de Dios. de Dios. Sí, no, por Bueno, supuesto. hay que ver de cuál Dios.
Es decir, que cuando hablamos de que estuvo al lado, no estuvo al lado nunca de los reinos eternos. No, jamás. Porque desconocían todo lo que antes de ellos estaba. Entonces, no es posible eso allí. Otro punto, hasta el momento usted se preguntará, bueno, y en medio de todo este caos, ¿qué estaba haciendo la luz? Los creadores. Bien, ya se estaba gestando un plan. Porque Sí. recuerden que Yaldabaoth tenía algo que le permitía hacer todo esto, ¿no? Y era el poder inconquistable que había heredado de su madre. Así que la luz tenía que referirse o dedicarse de alguna manera a recuperar Lo que estaba pasando ahí. lo que estaba pasando allí. Claro. Entonces, la forma en que reaccionan los reinos eternos ante una problemática como esta no es la que nosotros reaccionamos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Bueno, llegamos allá y pues sacamos a patada a todo el mundo, bombardeamos. Bueno, muchachos, esto que están haciendo está mal. Por favor, se me van de aquí y listo. Esto lo limpiamos y fuera. Porque es la forma en que nosotros acá abajo tenemos, es nuestra referencia de justicia. Ir a atacar de una ese problema. Sin embargo, los reinos eternos no actúan bajo esa condición. Claro. Su condición es la misma luz, y en la luz hay misericordia. Hay muchas cosas. Claro. Entonces, nos vamos a dar cuenta en el relato del libro cómo con esa sabiduría, inteligencia, amor y todo lo que nos decías tú antes, Aline, se comenzó a ajustar o a buscar ajustar lo que había pasado en esta humanidad para que retornara sin violentar los principios originales en ellos, para que se dirigieran nuevamente a los parámetros del espíritu y de la luz. Y vaya que tremendo plan el libro secreto de Juan nos dice, ¿no? Claro. Sigamos entonces. Unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló se hizo, nombró a cada uno de sus poderes empezando por el más alto. El primer poder es la bondad y está con la primera autoridad Atot. El segundo poder es el pensamiento anterior y está con la segunda autoridad Eloaios. El tercer poder es la divinidad y está con la tercera autoridad Astafaios. El cuarto poder es el señorío y está con la cuarta autoridad Yao. El quinto poder es el reino y está con la quinta autoridad Sabaoth. El sexto poder son los celos y está con la sexta autoridad Adonín. El séptimo poder es la comprensión y está con la séptima autoridad Sabatayos. Estos seres tienen esferas en los reinos celestiales. Los poderes recibieron nombres de la gloria de arriba. Es decir, que estos 7 poderes que nombra aquí el libro secreto de Juan es parte de la herencia que él tomó de Sofía. Porque estamos hablando de poderes de luz. Entonces, de alguna forma, cuando él pone uno de estos poderes y le coloca al lado una autoridad, es para que esa autoridad controle ese poder. Es decir, la bondad, el pensamiento anterior, la divinidad, el señorío, el reino, la comprensión. Tienen una contraparte. En las tinieblas. En las tinieblas, exacto. Es decir, lo hizo, ¿no? Tomó estos principios originales y los distorsionó. Los distorsionó, sí. ¿Sí? Entonces, es lo que ocurrió allí. Los poderes recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres podían destruir los poderes. O sea, los de las autoridades. Los de las autoridades, exacto. O sea, estas condiciones de luz podían destruir las autoridades de las tinieblas, así es. Mas estos nombres podían... No, pues si bien. Pues si bien los nombres que les fueron dados por su creador eran poderosos, los nombres que recibieron de la gloria de arriba podían provocar la destrucción y la pérdida del poder, por eso tienen 2 nombres. Yaldabaoth lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos. Ahí está claro, ¿no? Yaldabaoth lo organizó todo su reino de tinieblas con la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido. Sí. Que habían nacido, pero ¿cómo sabía él eso? Bueno, de lo que había heredado de Sofía. De su madre, exacto. No estuvo allí, mas sí de alguna forma con eso que heredó de Sofía logró copiar ese arquetipo. Bueno, copiar de una copia bastante burda. Pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos, imagínense. Entonces, dentro de Yaldabaoth surgió también la misma necesidad de
crear seres que fuesen como los imperecederos. Sí. No es que él hubiese visto a los imperecederos, sino que el poder que hay en él, que él había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del Ok, mundo. entonces ahí lo clarifica. No es que él hubiera visto a los imperecederos, no conocía nada antes de él, sino que el poder que había en él, de su madre, produjo la pauta Sí, para sí. que esto ocurriera. Así es. Cuando vio la creación a todo su alrededor y la multitud de ángeles en torno a él que habían salido de él, les dijo: yo soy un Dios celoso y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Pero haciendo esta declaración, sugirió a los ángeles que estaban con él que hay otro Dios, pues si no hubiera otro Dios, ¿de quién estaría celoso? Bien, Ahí se interesante. delató él mismo, ¿no? Claro, entonces fíjense que esta expresión, yo soy Dios celoso, es una expresión que está allí inscrita en el documento del Antiguo Testamento, cuando Jehová también dice, yo soy Dios celoso, yo soy Dios y no hay otro aparte de mí, pero diciéndolo, sugirió a los que los escucharon o a los que lo escuchan, que, bueno, ¿de quién está celoso? Entonces, había otro, el Eterno, el que era antes, mucho antes, pero mucho, mucho antes que él. Sigue siendo el capítulo 8. Capítulo 8, sí. Entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro. Recuerden, Sofía se comenzó a mover de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. Yo dije, Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? Como un proceso de inquietud, ¿no? Sí, de sí. Sofía. Preocupación. Preocupación. Recuerden que estos son símbolos. Sí, sí. Una narración simbólica para entender todo lo que pasó. El Señor se rió y dijo, no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas. Sí, porque dice el Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ajá. No, cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro. El arrogante tomó poder de su madre. Era ignorante, pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la voluntad, la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Entonces, es importante aquí que tengamos en cuenta qué ocurrió después de que Sofía se dio cuenta de todo lo que había producido. Sí. Un proceso de arrepentimiento, se avergonzó por su ignorancia y, bueno, había un símbolo para definir qué estaba sintiendo, ¿no? El movimiento de un lado para otro. Una agitación. Sí, estaba inquieta y viéndose. Cuando la madre, es decir, Sofía, se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella. Se arrepintió con muchas lágrimas. Es decir, ella dijo, la embarré. Sí, a esta humanidad entonces le costó reconocer lo que había producido. Así es. Todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen invisible oyó, aquí ya donde entra la ley a sí. funcionar. Escuchen bien aquí, cuando ya aparece el arrepentimiento, entonces entra la ley del Padre Altísimo, del Espíritu Virgen a actuar. Así es. Porque entendamos algo aquí para agregar lo que dices. Cuando hablamos del albedrío, Sofía hizo todo esto en su libre accionar. Pero en el momento que se arrepiente, pone en función un mecanismo, porque el arrepentimiento lleva en sí la reflexión. Y ahí es donde esa acción le da entrada a la ley para de alguna forma poder enviar la ayuda, entre comillas, a lo que estaba sucediendo. Si Sofía seguía fresca en su error, pues no. El Padre Eterno ahí no podía hacer nada. No lo dice el libro secreto de Juan, pero siento que hubiese sido otra reacción. Otra reacción, sí. Okay. Entonces, cuando aparece el arrepentimiento de Sofía y ofreció alabanzas para ella, comienza el Espíritu Virgen. Así. Todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen invisible oyó su plegaria de arrepentimiento y ofreció alabanzas para ella, y el Espíritu Santo vertió parte de su plenitud sobre ella. Impresionante lo que uno lee en este momento, amigos oyentes. Se está hablando de una humanidad que cometió un aborto. Y a pesar de eso, ¿qué hace el Espíritu Virgen? Ofreció alabanzas para ella. Sí. Llega a su ayuda, ¿no? A ver cómo se restituye el proceso.
Nosotros acá hubiésemos sacado una rula, un machete y vamos cortando. Vamos cortando cabezas. Sí. Recuerda que ahí mismo Jesús nos enseñó en una parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Cuando dice, bueno, Señor, plantamos y apareció el trigo y la cizaña. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos todo eso enseguida? No, no, no. Dejen que crezcan y cuando crezcan se podrá diferenciar entre el trigo y la cizaña. Una completa acción de justicia, ¿no? En la creación. Nosotros acá somos ligeros para hacer juicios e ir cortando cabezas como se nos venga en gana. Bien, sigue diciendo. Pues su amante no había acudido a ella antes, mas ahora sí acudió a ella. Cuando habla del amante, habla del espíritu. Atravesando el reino de la plenitud con el fin de poder restituirle lo que le faltaba. Ella ascendió no a su propio reino eterno, sino en su lugar a una posición justo por encima de su hijo. Ella permanecería en este noveno cielo hasta que restaurase lo que le faltaba. Es decir, esa humanidad que se arrepiente fue ubicada en un tiempo-espacio distinto a los reinos de tinieblas. De donde ella venía y el de tinieblas. El de tinieblas. Entonces fue ubicada en ese momento, en ese tiempo-espacio, hasta que se restaure. Es decir, para entender de otra manera, está como en cuarentena. En cuarentena, exactamente. Una humanidad que está en cuarentena porque hubo una desviación, entonces la ley eterna dice, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí, exacto. Entonces lo ubica por encima de su hijo, que ya es la voz, en un proceso de cuarentena que le llaman aquí, permanecía en este noveno cielo. Hasta que restaurase lo que le faltaba, es decir, lo que había perdido. Así es. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial. La humanidad existe. Mucha atención aquí, amigos oyentes, porque esto acá se pone más bueno de lo que estamos entendiendo. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial. La humanidad existe y el vástago de la humanidad. Entonces, el primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. Sofía, no se dio cuenta del origen de esa voz que había dicho, que había exaltado, ¿no? Sí. La humanidad existe. Procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, la imagen del invisible, esto es, el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí mismo bajo forma humana. El reino eterno del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Cuando todas las autoridades y el primer gobernante, Yaldabaoth, contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Este relato es muy llamativo, amigos oyentes, porque aquí comienza algo muy interesante. Aquí comienza el plan de restitución. Ahí comienza el plan que lo vamos, en el tercer capítulo, es donde lo vamos a desmenuzar un poco más. Sin embargo, aquí ocurre algo muy llamativo. Hablamos de que Sofía se arrepiente y ella es puesta en cuarentena, ubicada en un tiempo-espacio, en las creaciones donde ella pudiera restituirse. Estamos hablando de unas humanidades que se arrepintieron en un momento determinado. En ese momento que se arrepiente y es ubicada por encima del reino de Yaldabaoth, surge esa voz, que surge del pensamiento anterior, haciendo una afirmación sobre la humanidad, que la humanidad existe y el vástago de la humanidad. Entonces, una vez sucede esto, que Yaldabaoth no sabe de dónde procede esta voz, pensaba que era de su madre. O sea, que fue una voz intencional desde los reinos eternos. Los reinos eternos, para que llegase y la escucharan allá en el reino de Yaldabaoth. En el reino de Yaldabaoth. Sin que supiesen ellos, sin que supiesen de dónde venía. Exacto, esa era la intención. Y una vez sucede esto, ella, cuando dice, ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo la forma humana. Y ahí es donde se refleja esa imagen, como dice acá, en
en el agua, que ellos ven el fondo. Todos estos son símbolos, ¿no? Símbolo, claro. Entonces, aquí lo que se entiende es que desde la luz, como tú decías, comienza el plan de restitución o la estrategia para devolverle lo que le faltaba a Sofía. Lo que le faltaba a esas humanidades arrepentidas y a su vez poner fin a ese proceso y ese aborto que se dio. Entonces, aquí empieza un plan muy interesante porque cuando afirman que la humanidad existe, yo interpreto que de alguna forma la luz se estaba adelantando a lo que Yaldabaoth iba a hacer, que era crear un humano, que es lo que relata el libro secreto más adelante. ¿Y qué es lo que hacen los reinos eternos? Envían la imagen del humano perfecto para que esa creación, entre comillas, que ellos iban a hacer, estuviese sujeta a modelos y principios originales. Claro. Para de alguna forma poder más adelante rescatar a esa humanidad. humanidad. Ellos sabían lo que venía. Claro. Ya el capítulo anterior decía que querían crear unos seres para que los adoraran, es decir, querían crear, querían expandirse. Sí. Entonces, la luz sujetó esa intención hacia la imagen perfecta del humano perfecto. Entonces dice el capítulo 9:1, Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos. Escuchen bien esto, amigos oyentes, porque esto aparece en el Génesis, ¿verdad? Génesis 1:26. Para que esta imagen humana nos dé luz. Es decir, que cuando ellos vieron en el fondo de las aguas, todos estos son símbolos, en el fondo de las aguas del mundo material, esa imagen que iluminó ese lugar, apareciendo la imagen del perfecto, del hombre perfecto, inmediatamente Yaldabaoth codició eso y dijo a las autoridades que estaban con él, recuerden, 12:7 y 365, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos. Entonces, cuando dice a imagen de Dios, se está refiriendo a la imagen que apareció en el fondo de las aguas. Exacto. De allí del reino donde estaba él. Y esa imagen venía de los reinos eternos. Pero dice, y con semejanza a nosotros mismos. Es decir, ya el reino donde él estaba. Para que esta imagen humana nos dé luz. El objetivo era que ellos codiciaban esa luz que habían visto. Porque no conocían la luz. No la tenían, exacto. No conocían esa luz y eso me imagino que les impactó tanto que quisieron contenerla. Sí. Crearon entonces con sus poderes y copiaron. Escuchen bien. Eso es importante. Escuchen bien esto porque esto aquí se pone fuerte. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido en el fondo de las aguas. Esa imagen de lo eterno. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta. Recuerden, esa imagen era la imagen de la humanidad perfecta del Pijeradán. Es decir, ellos vieron en el agua el Pijeradán. Así es. Y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Los poderes empezaron entonces a crear. Y aquí en esta intención aparece el Adán. Ahí es donde entra, donde comienza ese término del Adán del famoso Génesis. Miren dónde aparece, estimados oyentes, el término Adán. Posterior, porque se nos enseñó que el Génesis es nuestro origen, ¿no? Ajá. El origen de todo, ¿no? Cuando Dios crea todo y crea al hombre. El Adán es posterior a los reinos eternos, a las humanidades, a los 12 reinos, posterior al Pijeradán, que ya hicimos un programa aquí, que le llamamos Pijeradán, el humano perfecto, se los recomiendo. Y el Adán aparece mucho después del caos, es posterior al caos. Es decir, que el Adán es la copia del Pijeradán. Es la imagen del Pijeradán, pero, como dice el mismo libro secreto, con semejanza a las tinieblas. A las tinieblas. A las tinieblas o a los poderes que abortó Yaldabaoth. Entonces quiere decir que ellos copian esa imagen, esos rasgos, y le insertan a ese humano, a esa nueva raza de humanos, el Bao de ellos, es decir, sus poderes y su condición de tinieblas. Es decir, que ahí es donde nace esa humanidad o ese hombre de barro posterior al caos. Claro. Entonces, inicialmente de barro, porque más adelante vemos que la luz
y eso ya lo veremos en el próximo programa, envía otra ayuda, interviene nuevamente. Interviene, es decir, que esta es la parte A de la ayuda. La parte A de la ayuda. La primera parte de la ayuda, porque no queda así. Es decir, las tinieblas no se dieron cuenta que fueron utilizadas por la luz del Padre Altísimo para recuperar lo que se había perdido en Sofía. Sí. Y me llama la atención yo no sé con qué término definir esto, la inteligencia, no sé, la inteligencia me quedó corto, del plan diseñado desde la luz para, sin que esos reinos de tinieblas se dieran cuenta, hicieran lo que ellos querían. Claro. O sea, desde lo que los reinos eternos querían. Mandaron esa voz que decía, el humano perfecto existe. Entonces le metieron allí el gol de querer hacer algo, pero conforme a los reinos eternos. Y Claro. ahí se estaba garantizando algo. Y ahí se estaba el arquetipo. El arquetipo, sí. Es decir, si lo van a crear, va a ser así. Así es. A pesar de que ellos sabían de que también iba a contener esa parte de ellos, como cuando se dice, creémoslo a imagen de Dios, del Pijeradán, pero a semejanza nuestra. Entonces, los poderes empezaron a crear. El primer poder, la bondad, creó un alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, creó un alma de tendón. Recuerden que estos, bondad, pensamiento anterior, pero ya son en el reino de Yaldabaoth. Sí. El tercero, la divinidad, creó un alma de carne. El cuarto, el señorío, creó un alma de médula. El quinto, el reino, creó un alma de sangre. El sexto, los celos, creó un alma de piel. El séptimo, la comprensión, creó un alma de párpado. Es decir, que las autoridades de Yaldabaoth comenzaron a ser, pues, al Adán. Claro, empezaron a crear un cuerpo, digamos, físico, de carne, pero con la condición de manipulación psíquica. Cuando hablamos de manipulación psíquica, recordemos que el principio en las humanidades anteriores para crear la herramienta que se les dio fue la mente como herramienta o como compañera para crear. Entonces, digamos que desde ese principio de la mente, las humanidades podían, sujetas a las leyes originales, de alguna forma darle cabida, darle existencia a futuras creaciones. Pero en el caso de Yaldabaoth, como heredó también esa condición de crear y delegó a sus autoridades esa condición, ellos podían psíquicamente poder de alguna forma manipular esta imagen o este humano que se les mostró desde los reinos eternos. Bien, entonces la multitud de ángeles permaneció a la espera y recibió estas 7 sustancias psíquicas que habían entregado, pues lo que había leído hace un momento, 7 sustancias psíquicas, y aquí también llama la atención, ¿no? Sustancias psíquicas, de la psíquica y de la mente, Sí. de las autoridades. Entonces, pudieron crear una red de extremidades y tronco con todas las partes dispuestas apropiadamente. El primer ángel empezó creando la cabeza, y bueno, el libro secreto de Juan comienza a decir lo que hicieron los 365 demonios, ¿no? Cada uno tocando una parte del cuerpo, el hombro izquierdo, el hombro derecho, el codo izquierdo, la palma derecha, la palma izquierda, la mano izquierda, el pecho derecho. Bueno, esto es una cosa impresionante, por eso les digo que lo bajen, no vamos a leer esta parte. Sí, son muchos demonios ahí para leer ahora. Sí. Y sigue diciendo el pie izquierdo, un fulano. Sí, narra cómo psíquicamente le dieron forma a cada parte del cuerpo. Es decir, estimados oyentes, ahí lo que nos enseña el libro secreto de Juan es que cada parte de nuestro cuerpo físico, se le incrustó de manera psíquica el Bao en cada parte de estos demonios de Yaldabaoth. Es decir, en el cuerpo físico. Es que no has dicho todavía que el Adán, el A-D-A-N, el Adán, es ya la humanidad posterior a este caos. Sí, en este caso, nosotros y otros más. Y otros más, sí. O sea, ahí estamos hablando de la raza humana, no hablo del planeta Tierra, la raza humana, porque es que esto que ocurrió, esto que está narrando el libro secreto de Juan en este momento, lo que está narrando en este momento, no es en el planeta Tierra todavía. Esto no es en el planeta Tierra. Ahora, eso que ellos hacen allí en ese tiempo-espacio fueron las humanidades que se reprodujeron de ahí en adelante con estos cuerpos, con estas condiciones en algunos momentos de acierto, en otros momentos de error. Sí, de la imagen del Pijeradán, pero con la semejanza de lo que ocurrió en el caos. O sea que esta es una humanidad posterior al caos. Por supuesto. Entonces, de ahí
les recomiendo también el programa que hicimos sobre la teoría del caos, el origen de todas las teorías, y ahí explicábamos que de ese caos en adelante es lo que nosotros conocemos como historia, incluso de nuestro origen. A nosotros se nos dice que nuestro origen es el caos. Claro. Si es desde la ciencia, el Big Bang, si es de la misma ciencia también está ahí la evolución. Claro. Y otras Recuerde cosas. que estamos estudiando el libro secreto de Juan en 3 programas. El pasado hicimos el primero, donde decíamos los primeros capítulos del 1 al 5. Ahora estamos tocando esta parte y no se puede quedar sin escuchar el tercero. Sí, que es el cierre, que es donde ampliaremos el tema de esto que estamos narrando, de la creación o copia del Adán, y luego qué es lo que termina siendo la luz Claro. para rectificar. Para recuperar. Recuerden que es una parte de la recuperación, pero no es toda. No. Y vamos a ir conociendo todo eso, porque ustedes se han preguntado, bueno, y mientras todo esto ocurría, Dios haya sentado en su trono. Sí, siempre hemos dicho eso. No. Han habido una serie de estrategias perfectas dentro del conocimiento y la luz para hacer la restitución. Y vaya que eso le ha tomado tiempos y eones, ahí sí empiezan los eones, ¿no? Uh-huh. Que nos decía uno de nuestros oyentes, para que esto surja. Entonces dice, los ángeles nombrados sobre todas estas partes del cuerpo psíquico son, bueno, y comienza con todos estos bichos, con todos estos demonios. Recuerden que todos estos seres aquí que se están narrando carecen de la luz porque ya la voz no se las ha otorgado. Así es. Bueno, yo propongo que faltan 7 minutos, que le demos entrada a los oyentes. Es decir, dejemos el tema hasta... No, vamos a terminar aquí esta parte que me bueno, parece importante. cierra esa parte. Dice, después dice, la madre de todos ellos, de los 365 que habíamos leído antes, bueno, no quisimos leer todos, de estos, en sensación de estos 4 demonios han venido las pasiones. Escuchen muy bien esto aquí. De estos demonios han llegado las pasiones. De la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. Del placer viene mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la injuria intensa, la codicia y cosas parecidas. Del miedo viene el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Entonces tenemos la sensación de, estimados oyentes, que dice que son 4, ¿no? El placer, el deseo, el miedo y las pasiones, ¿no? Sí. Todas estas pasiones se parecen a lo que es valioso, además da a lo que es malo. Anaro, la cabeza del alma material, comprende la verdadera naturaleza, pues ella mora con sensación. Esto es el número de ángeles que en total cuentan 365. Todos ellos trabajaron juntos hasta que completaron cada uno los miembros del cuerpo psíquico y material. Ojo, psíquico y material. Entonces estamos hablando de mente y el cuerpo. Sí, la mente del Adán fue en este sentido manipulada y también su cuerpo. Pero dentro de esa conciencia, dentro de todo esto que es el humano universal, nos preguntamos, ¿hay falta algo? Y es el espíritu. El espíritu, claro. ¿Verdad? Hay falta algo y es el espíritu que ya el Dabaos no tuvo acceso. Y aquí es donde vamos a dejarlo para el próximo programa. Así es. Para que entendamos qué pasa ahí. Porque esto aquí se pone bueno. Hoy hay otros ángeles sobre las pasiones restantes. Y mira lo que dice aquí. Hay otros ángeles sobre las pasiones restantes. Y no os he hablado de ellos. Si queréis saber de ellos, la información se registra en el libro de Zoroastro. Entonces ahora te hace referencia en el libro secreto de Juan de otro libro que complementa aún más la información y es el libro de Zoroastro. Ojalá algún día podamos hacer también un programa al respecto. Entonces llegamos hasta el capítulo 10, ¿no? Sí, hasta ahí, hasta donde habíamos prometido. Exacto, vamos bien. Resulta que nos queda un programa más para, estimados oyentes, concluir de una manera inicial, porque esto no es todo. Sí, no, por supuesto que en 3 programas desarrollar la profundidad que puede llegar a tener este libro es muy complejo. Sí, pero queremos hacer un aporte a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores en YouTube para tener un poquito más de herramientas de conocimiento, de análisis y de reflexión para profundizar ya después cada uno ya estudiando el libro. Entonces, recuerden,
allí en Yaldabaoth, cuando crea sus autoridades, que no comparte con ellas la luz que heredó de su madre, allí comenzó después un plan para restituir lo que ya desde los reinos eternos sabían que ocurriría. ¿Qué? Que Yaldabaoth quería entonces crear humanos para que le adorasen. Así fue cuando se intervino y se le dijo, sin que supiera de dónde venía la instrucción, no tenía ni idea porque no conocía los reinos anteriores, le dijeron, existe la humanidad perfecta, y reflejaron en el recinto, para entenderlo de alguna manera, donde ellos estaban, la imagen del Pijeradán, del perfecto. Cuando la vieron, dijeron, necesitamos esa luz, vamos a crear a un humano, y le pondremos su nombre Adán. Y ahí aparece nuestra historia, la historia de los humanos como nuestro, que bueno, habitan también varios planetas, entre ellos uno como este, que es el planeta Tierra. Nosotros no somos los únicos bajo esa condición, los pleiadinos, ¿no? Sí. Los pleiadinos también sufrieron. Claro, son humanidades después del caos que han logrado el avance. Lo que nosotros en este momento estamos dispuestos o queremos adelantar por la ayuda que está llegando. Entonces comienza el proceso de manipulación de la imagen y semejanza, como lo decíamos en el programa del Pijeradán. La imagen del Pijeradán y la semejanza con ellos. La semejanza es el Bao, ¿ya? Que intentaron entonces consolidar para conformar al Adán. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí, hasta ahí vamos. Vamos a ver qué pasa con ese Adán que ellos intentaron y manipularon. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen las leyes del Padre Altísimo, de los reinos eternos, para esa creación que surgió después del caos? ¿Cómo hizo el Padre Eterno para restituir también ese Adán? Y es sumamente interesante, y nuestra invitación es a que eviten, no voy a decir no, para que eviten, para que procuren ver la tercera y última parte del estudio del libro secreto de Juan, de las revelaciones del libro secreto de Juan. Sí, bueno, saludamos a los oyentes. Sí, vamos a saludar a los oyentes. Para cerrar ya el programa. Bueno, hay muchísimos oyentes en el YouTube. Brainer Prince, Alex Cruz, Miguel Ángel Argüello, DJ Kilfa, Patricia Segura, Osvaldo Álvarez, César Omar Báez, Sinji 392, Alberto José Prado, también está Ricardo Intire, el micrófono, Elizabeth Gallardo, también está Dani R, Johnny Alsbey, Edgar Morales, Marisol Vergara, Félix Ramírez, Omaira Gallego, Luis Córdoba, Alejandro Abril, Crispin Silva, Ana Collado, Jorge William Ospina, está Amado Armando, Silvia Mariela, está Eric Martínez, está Ana Collado, bueno, una cantidad, Ivette Beltrán, Laura Giselle, está también Germán Pedro, Luis Gulen, también Darwin Jiménez, Leo Ramírez, por acá nos saludan también, Despierta, este es el tiempo, el canal de William, amigo que monta los programas de RCPC, Descubriendo, los edita y los monta ahí en su canal. También Reinaldo Seño, saludos desde Lima, Perú. Por acá Alessandra Aricris nos dice, gracias Neil, gracias Aline, a todos los compañeros del chat, interesante y aclarador todo, muchas gracias. Está también Ricardo Esteban Rojas, escucho por primera vez, nos dice aquí. Faustino Ramos dice, en pocas palabras, ¿somos hijos o creación de demonios? Bueno, una pregunta que trataremos de aportar para que pueda ser resuelta en el próximo programa. Así que muy atentos porque en ese programa entregará respuestas a esa pregunta. No se lo pueden perder. Bien, nos saluda aquí en el chat, en el WhatsApp, César de Argentina, nos dice, por primera vez que los oigo en vivo y en directo, estaba esperando este programa. De todos modos, no me quedó claro si es conveniente leer el Pisti Sofía. Bueno, ahí en la medida en que vayas escuchando la información, hay respuestas que no llegan enseguida. Sí, toman tiempo. El buscador debe comprender que hay respuestas que llegan en su momento y hay respuestas que se van edificando, ¿no? Se van edificando hasta el momento que uno mismo comienza a tener desarrollo de la respuesta. Porque desafortunadamente tenemos el esquema por el programa educativo en el que nos desarrollamos, en que alguien nos tiene que dar la respuesta. Alguien sí tiene la respuesta y esa persona me la tiene que dar y yo voy a caminar a donde es. Entonces aparecen los gurúes, aparecen los líderes, aparecen
aparece el que uno cree que tiene la respuesta. Nosotros acá no fungimos como los que vamos a resolver las respuestas, porque nosotros también tenemos preguntas. Claro. Lo que sí vamos a compartir son conocimientos e intentamos, ¿no? Nos arriesgamos, porque, Salim, vaya que esto es un riesgo total, ¿no? Claro, de alguna forma el tocar este tema, nosotros lo hacemos, además de compartir, para nosotros mismos comprender cosas, en este caso este libro que no entendemos. Claro. Y en el estudio y compartir con los oyentes y sus comentarios nos ayudarán a comprender cosas. Es decir, que uno, momentos. cualquiera creería que nosotros partimos de hacer el programa porque tenemos absolutamente claro El libro secreto. el libro secreto. No. Tenemos algunos conocimientos, pero nuestra necesidad es la misma suya, estimado oyente, pero que nos arriesgamos. Entonces, lo que queremos o lo que queremos inspirar es eso, que ustedes también se inspiren, se arriesguen, intenten interpretar, intenten lograr comprender las respuestas que no van a llegar inmediatamente. Algunas llegarán, ¡pum!, enseguida. Otras tardarán un poco más y la lógica de la lógica nos dice que si emprendimos este camino de la búsqueda, debemos saber que hemos puesto en marcha unos mecanismos interiores que se irán encadenando para en un momento específico dar la respuesta, o sea, abrir el entendimiento. Hay cosas que todavía no entendemos porque falta proceso. No se desespere. Allí dice, si perseveran, lograrán coronar, ¿no? Sí. Esa búsqueda con el vino embriagante de la paz. Sí. Dice, entonces, permanezcan allí. Saludamos en el chat de rcpc.co a nuestro compañero Pablín, que está en Argentina. Dice, buenas noches a todos, a toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de Descubriendo desde La Plata, Argentina, el país que sobrevivió a River y Boca y a G20. Oiga, sí, señor, River y Boca. Tembló y todo por allá, ¿no? Tembló y todo, el mismo día de la cumbre, el sábado pasado. Anónimo dice, muy buenas noches. También dice, Neil y mesa de trabajo, felicitaciones por su arduo trabajo hoy y como siempre dispuesto para aprender con este excelentísimo tema. Naín Rueda Rangel, reportando sintonía desde la ciudad de Medellín. Dios los bendiga. Muchas gracias, Naín, por tu audiencia. Saludos desde Perú. Quiero saludar también a Alex Cruz, que nos escucha allí en Perú. Alex Cruz. También Enrique dice, ¿qué es la humanidad perfecta? Bueno, le recomendamos a Enrique el programa Pijeradán, ¿no? El Pijeradán. El Pijeradán, el hombre, el humano perfecto. El humano perfecto está allí, lo puedes descargar o lo puedes ver en nuestra página descubriendo.com.co. Saludos desde Yucatán, nos habla Gustavo desde Yucatán. Un fuerte abrazo para Gustavo que está allí en esa hermosa región donde alguna vez habitaron los mayas. También Pablín nos dice, lo bueno de cada mención que se hace en el texto acerca de algunos libros complementarios es que es posible acceder a ellos y no se tratan de libros perdidos. Sí, menos mal, ¿no? Que están allí. Sí, no era como antes, ¿no? Que era más difícil. Sí. Está el conocimiento prohibido. Bien, saludamos a Nancy Bracho, que está allá en Venezuela, a Eric, que está en Uruguay, un venezolano viviendo en Uruguay. También saludamos a Silvana, a Reinaldo Seño, a Nain Rueda, a Ronald, a Eric desde Uruguay. No, ya le había dado su saludo. Bien, amigos oyentes, entre directo a YouTube, el link jamás me sirve. Bueno, Eric no pudo conectarse. Bueno, si no se puede conectar al YouTube, puede escucharlo por la radio tradicional, rcpc.co o la aplicación. Y si no, después lo quiere ver, le quedan montados allí, no solamente en el canal de Descubriendo, sino en el canal amigo Despierta, este es el tiempo, de nuestro compañero William Matamoros. Bueno, son las 9:05, tenemos que despedirnos agradeciéndoles a todos ustedes su conexión aquí en vivo y en directo, tanto en rcpc.co como en la aplicación y tanto para los oyentes y televidentes de nuestro canal en YouTube de Descubriendo. Si aún no se ha suscrito, pues hágalo y active la campanilla de notificaciones para que en el momento en que estamos iniciando una transmisión en vivo o estamos colocando o montando un nuevo video, le llegue la notificación y no se pierda de los temas que aquí proponemos. Descubriendo.com.co, la página, ahí está acumulado todo nuestro trabajo. Y también recomendamos el canal en YouTube de nuestro compañero y amigo Salim Hasir, el canal Flecha Antigua, también un canal muy importante en el tema de investigación. Si no se ha suscrito,
dele allí, suscribirse con la campanita de notificaciones. No, recomiendo uno de los videos en el canal del Proyecto Flecha Antiguo que se llama El origen del mal, que es basado en el libro secreto de Juan sobre el tema de la desviación de Sofía. Y pueden verlo de manera audiovisual, es un relato corto, pero que nos puede servir como imagen para entender un poco más lo que pasó y complementar la información de hoy. Claro que sí. También saludamos a Hebert Augusto López Marín. Dice, saludos por permitirnos ver la verdad. Un fuerte abrazo para Hebert. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias y muy agradecidos por su compañía, porque hayan estado con nosotros en esta oportunidad, como lo hacen todos los viernes a las 7:30 en punto de la noche, hora de Colombia. Esta es hora de Colombia. Recuerden, 2 horas más al sur del continente, en Argentina y en Chile. La misma de Perú, la de Ecuador, Panamá, Venezuela, creo que es 1 hora más. Y se conectan y estamos allí. Hoy me preguntaba una persona, y quiero hablar de esto, de que si era bueno congregarse. Bueno, porque hemos hablado de todas las manipulaciones que son las religiones, pero Pablo de Tarso ha hablado de la necesidad de congregarse. Claro. A lo que yo le explicaba a ella, que en el momento que estamos conectados aquí, estamos congregados. Claro, estamos reunidos en torno a un tema. Estamos reunidos en torno a un tema. Así que la palabra congregarse suena a religión. Suena a religión. Y eso no es, uno se congrega cuando está con personas, ya está congregado. Pero es importante entender que la congregación, hablando de religiones, tiene un valor muy importante, y es que lo que yo interpreto claramente o fácilmente le puede servir a otro, ¿verdad? Y lo que ese otro interpreta perfectamente o comprende perfectamente me sirve a mí. Entonces, si nos reunimos en lo que llamamos los círculos, ¿verdad?, de interpretación, entonces todos vamos a avanzar. Lo dice el código de la lógica cuando dice, por el momento que todos somos grupo, tenemos que poner en acción conjunta la voluntad para gestar acontecimientos que nos impulsen en este proceso de encontrar lo que somos. Así que ya estamos congregados. Distinta, ¿no? Virtual, pero ahí estamos. Ahí está, sí. Ahora, como lo propusieron varios de nuestros oyentes fieles, ustedes se pueden reunir porque hay varios que coinciden en ciudades. En ciudades y países. Entonces, se pueden coincidir y pueden reunirse y estudiar pues los conocimientos que hemos compartido con ustedes, y ahí hay otra congregación. Sin que eso se vaya a convertir, por favor, en una religión, ni en un grupo, ni en adoración, ¿no? Solo para reunirse y entender y comprender y avanzar. Y contarle también a otros, porque hay otros esperando. Entonces, si nos congregamos y nos organizamos, les podemos llevar a otros lo que hemos aprendido, lo que nos ha servido, no solamente aprendido, porque no solamente se trata de aprender, se trata de crecer. Y si hemos crecido, entonces eso puede ser compartido. Bien, nos vamos. Muchas gracias. Recuerden, estimados oyentes, y no olviden esto.